Hola, somos Charik, Heidi y quien les está hablando, Laura, y en este podcast vamos a hablar sobre MongoDB, JSON, BSON y las bases de datos relacionales. La idea es explicar qué es cada uno, cómo se relacionan y en qué situaciones pueden ser más convenientes utilizarlas en MongoDB. Para empezar, hay que tener en claro que existen diferentes formas de organizar y almacenar información. Las bases de datos relacionales como MySQL o PostgreSQL organizan los datos principalmente en tablas. MongoDB pertenece a otro tipo de base de datos llamadas NoSQL que tienen pues una forma distinta de manejar la información. Y algo muy importante es que MongoDB trabaja con documentos, por lo que los conceptos como JSON y BSON tienen bastante importancia. Por eso, primero vamos a explicar cómo funciona MongoDB y después vamos relacionándolo con estos formatos. Entonces, ¿qué es exactamente MongoDB? MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos. Es decir, que en vez de almacenar la información en tablas con filas y columnas, como ocurre en una base normal, este utiliza documentos agrupados dentro de colecciones. Una característica importante es que tiene un esquema flexible. En una base de datos relacional normalmente definimos previamente qué columnas tendrá una tabla y qué tipo de información va en cada una. En MongoDB, los documentos de una misma colección pueden tener campos diferentes. Por ejemplo, imaginémonos una colección de estudiantes. Un documento puede tener el nombre, la edad y el programa que estudia, mientras otro podría tener además un teléfono o una dirección. No es obligatorio que todos tengan exactamente los mismos campos. Exactamente. Esto es útil cuando la información puede cambiar o digamos cuando no todos los registros tienen la misma estructura. Además, MongoDB permite escalar horizontalmente, es decir, distribuir los datos y el trabajo entre diferentes servidores cuando una aplicación crece. También cuenta con mecanismos de replicación para mejorar la disponibilidad de los datos. Ahora hagamos una comparación directa con las bases de datos relacionales porque ahí es donde se entiende mejor la diferencia. En una base de datos relacional está como tal la base de datos, dentro de ella están las tablas y las tablas son las que contienen las filas y las columnas. En MongoDB también tenemos una base de datos, pero en lugar de tablas tenemos colecciones y dentro de las colecciones encontramos documentos. Entonces podemos establecer estas equivalencias. Una tabla sería similar a una colección, una fila o un registro sería similar a un documento y una columna sería similar a un campo. También existe una diferencia con la clave primaria. Digamos, en MySQL normalmente utilizamos una primary key para identificar de forma única cada registro, mientras que en MongoDB los documentos tienen normalmente un campo llamado ID, que se supone que cumple esa misma función de identificación. Pero esto no quiere decir que MongoDB sea simplemente una base de datos relacional con otros nombres. La forma de organizar los datos es diferente. En una base de datos relacional buscamos separar la información en diferentes tablas y después relacionarlas. En MongoDB muchas veces podemos mantener información relacionada dentro de un mismo documento. Precisamente, ¿qué pasa cuando tenemos datos relacionados? Porque en SQL usamos llaves foráneas y hacemos joins. Pues en MongoDB tenemos principalmente dos opciones. Una es utilizar referencias y en este caso el documento guardaría pues el ID de otro documento para indicar que sí están relacionados. Entonces, como parecido a la idea de lo que es una llave foránea. La otra opción son los documentos embebidos, también llamados documentos anidados. Aquí la información relacionada se guarda directamente dentro del documento principal. Por ejemplo, si tenemos un estudiante, podríamos guardar dentro de su documento una lista con sus teléfonos o sus direcciones. La ventaja es que cuando normalmente necesitamos estos datos juntos, podemos obtenerlos en una sola consulta. Exacto. Si los documentos son demasiado grandes, se actualizan de manera independiente o tienen relaciones más complejas. Puede ser más conveniente utilizar referencias. La elección depende de cómo se vaya a consultar y utilizar la información. Bueno, ahora pasemos a joins, que es otro concepto importante para entender MongoDB. JSON significa JavaScript Object Notation. Es un formato de texto utilizado para representar e intercambiar datos.
Su estructura se basa principalmente en pares de clave y valor. Por ejemplo, si quisiéramos guardar la información de algún estudiante, podríamos tener datos como pues el nombre, la edad, la carrera que estudia y los lenguajes de programación que conoce. Y cada uno de estos datos pues se organiza con una clave y con un valor. Por ejemplo, la clave podría ser nombre y su valor Carlos, o la clave edad y su valor 20. JSON también permite guardar textos, números, valores verdaderos o falsos, listas e incluso otros objetos. Una de las ventajas de JSON es que es bastante fácil de leer tanto para una persona como para un programa, por eso se utiliza mucho para intercambiar información entre aplicaciones. Por ejemplo, cuando una aplicación se comunica con una API. Y MongoDB utiliza una estructura de documentos que se parece mucho a JSON, lo que facilita que los desarrolladores trabajen con los datos. Pero ahora aparece BASON. ¿Qué diferencia hay entre JSON y BASON? BSON significa Binary JSON, es decir, JSON binario. MongoDB utiliza BSON para representar y almacenar internamente sus documentos. La diferencia es que Bison no es simplemente JSON guardado como texto. Es como un formato binario que además nos permite manejar tipos de datos que JSON pues no tiene de la misma manera. Por ejemplo, BSON permite trabajar con tipos como date, diferentes tipos de números y object. Este último se utiliza normalmente en MongoDB para identificar de manera única los documentos. Entonces, de forma sencilla, podemos decir que JSON es un formato de texto fácil de leer para presentar datos, mientras que BASON es el formato binario que MongoDB utiliza internamente y que permite manejar más tipos de datos. Ya teniendo claros estos conceptos, queda una pregunta. ¿Cuándo sería conveniente utilizar MongoDB? Puede ser buena opción cuando trabajamos con información que, digamos, cambia constantemente, cuando necesitamos flexibilidad en la estructura de los datos o incluso cuando estamos esperando que la aplicación tenga que manejar grandes cantidades de información. Algunos ejemplos pueden ser catálogos de productos, aplicaciones web, redes sociales, sistemas de contenido o aplicaciones que trabajan con información en tiempo real. Pero eso no significa que MongoDB sea siempre mejor que una base de datos relacional. Si tenemos un sistema con muchas relaciones entre entidades y necesitamos transacciones complejas y una estructura muy definida, una base de datos relacional puede ser más adecuada. Por ejemplo, digamos, en algunos sistemas financieros o administrativos donde las transacciones son muy importantes, las bases de datos relacionales pueden ser una mejor opción. Entonces, para resumir, MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos que utiliza colecciones y documentos en lugar de tablas y filas tradicionales. También vimos que pues, ofrece un esquema flexible y que las relaciones pueden manejarse mediante referencias o documentos embebidos. Y finalmente, JSON permite representar los datos de forma sencilla, mientras que BSON es el formato binario utilizado internamente por MongoDB. Muchas gracias por prestarnos atención. Este es el podcast donde hablamos sobre MongoDB, JSON y BASON. Recuerden, somos Charik, Heidi y Laura para otra siguiente ocasión. Gracias.